Hola, que antes de comentar el vídeo quiero mostrarte esto. Este es un gráfico que muestra el porcentaje de la gente suscrita y no suscrita en el canal. Por lo tanto, si no te importa, te pediría que pudieras suscribirte para así ayudarme a subir un poco de meta de subs, que si no nos quedamos estancados. Gracias por tu atención y te dejo con el vídeo. Hola Foxitos, soy Foxy8 y he vuelto esta vez para hablaros de Juniors, el nuevo fangame de FNAF, bueno, nuevo hace unas semanas que salió, pero igualmente el nuevo fangame de FNAF que lo ha estado petando por todas partes. Y en este vídeo os voy a hablar un poco de su historia, con que va a haber spoilers y aviso para que si te quieres ir pues te vas ya o te adelantas a jugabilidad y jumpscares o nota con opinión y vas directamente. Dicho esto, comenzamos. La historia de Juniors es un poco peculiar, ¿no? Básicamente, eres un personaje cualquiera, el cual aparece en una especie de limbo, se encuentra con un espíritu llamado Polver, que al parecer tiene el aspecto de un oso poligonal, no por gusto, sino como forma de ocultarse de un enemigo, el cual se llama The Ghost, vamos, el fantasma. Si se llama literalmente así, no busquéis más nombres. Entonces, por lo tanto, tu misión será, dado que Polver no puede ir a enfrentarse con el fantasma, será que tú, como mandado, vayas allí y le plantes cara, porque el fantasma está urdiendo un plan con el cual construir a Mangel, a partir de poseer a ciertos animatrónicos, que va por un patrón, ¿no? Un poco así, pero luego dentro de la jugabilidad no se da en ningún caso ese patrón, pero bueno, da igual. El caso es, tu misión es acabar con el fantasma, localizarlo una serie de veces las que te pida cada noche y volver con Polver para contarle tu progreso. Posteriormente os vais haciendo más amigos, os contáis cosas y demás. Y finalmente tienes un enfrentamiento con Mangel, el cual está bastante bien hecho en un mapa de FNAF 2 o algo muy similar. Entonces, a partir de ahí, cuando vences al fantasma, el fantasma aparece en el limbo donde está Polver, le da una charla de traición y demás. Entonces apareces tú cuando van a matar a Polver y le clavas una estaca o algo extraño a el fantasma. El fantasma podemos apostar o supongamos que perece y tú ganas junto a Polver. Y os sentáis en un acantilado viendo el limbo. Eso es básicamente la historia. A continuación os hablaré de la jugabilidad. La jugabilidad es muy distinta a todo lo que os podéis esperar de un fangame de FNAF. Muy distinta. Y lo digo para bien. En este caso, no se parece a ningún título de FNAF de estar quietecito así y esperar ahí, cerrar puertas, abrir puertas, mantener una energía. No es tanto así. Sino que, aunque en algunos momentos se puede llegar a parecer, como por ejemplo cuando utilizas a los animatrónicos para llamarles y que tengan una resistencia que cada 2 segundos baja un punto o cada 3 así y tener que llamarles para que, bueno, el caso es que básicamente se basa en localizar al fantasma el número de veces que te digan, mirar las cámaras y en base a 3 factores determinantes que son interferencias, si dejan huellas o no dejan huellas, el comportamiento del animatrónico en el caso de Puppet con el tema de la caja y demás, de música, pues básicamente es eso. Revisar esos 3 factores o tirarte un triple, que también puede pasar, y seleccionar un animatrónico al azar y que ese mismo pues sea poseído por el fantasma. Una vez está poseído por el fantasma y le has localizado y ya le has delatado, que lo puedes hacer muchas veces, el fantasma abandona el animatrónico. Una vez abandonado el animatrónico, tienes una especie de tiempo muerto en el cual puedes descansar y llamar a otro animatrónico para que se venga contigo, hacerle la revisión que le sueles hacer a todos, o tenerlo ahí esperando para que ese animatrónico no se desplace y sepas sí o sí que ese no es, y te quede uno menos para escoger de todos los que hay, lo cual es una buena estrategia y está bastante en muchos vídeos. Otra cosa curiosa del juego es que si fallas al seleccionar qué animatrónico es el que está poseído, ese animatrónico baja su resistencia considerablemente. Normalmente suelen ser 25 puntos 50, con que sí o sí tendrás que llamarle. Y si fallas muchas veces, pues básicamente no te da tiempo material para manejarlos de forma concisa y conseguir reparar a todos y ya seleccionar al que es. Con que es una buena mecánica de penalización, porque te estás tirando triples, tú tranquilo, puedes hacerlo, no vas a perder directamente, pero sí te vamos a obligar a que tengas que repararlo. Luego ya tendríamos el apartado de jumpscares, que este suele ser mi favorito, junto a otros como jugabilidad e historia. Más historia, pero bueno, vamos con jumpscares. Los jumpscares del juego están bastante bien. No se dan porque el animatrónico venga a ti, de ningún momento. Si tú llamas al animatrónico con el fantasma y lo tiene dentro, obviamente te va a matar, es lógico.
Entonces, solo se dan en esos casos o cuando te equivocas muchas veces y seleccionas un animatrónico que no es, como si fuera el fantasma. Entonces, por lo tanto, te matan, lógicamente. Entonces, ¿cómo son los jumpscares de este juego? Os dejo que los apreciéis. ¿Qué os han parecido? A mí, sinceramente, me parecen bastante buenos. No son los típicos jumpscares así genéricos del montón y tienen su gracia. Y luego encima tienen una escena final ahí como este era el animatrónico que estaba encantado. Y tú lo has llamado o tú has seleccionado 20 veces al que no era. Para finalizar un poco el vídeo, vamos con la nota seguida de una opinión personal sobre el título. La nota que yo le pondría a este juego, sinceramente, es de 9. Hay algunos aspectos en los que se podría mejorar, como el tema de la lentitud que tiene en algunos momentos el juego, los fallos que provoca un poco la estética de la cámara principal con la que los localizas, que con la estética verde que le han puesto es un poco difícil diferenciar las interferencias, junto a que también se suceden ciertas interferencias involuntarias o causadas por el juego. En cualquier caso, mi opinión sobre el título es que es un juego muy recomendable. Es gratuito, lo podéis descargar y pide unos pocos requisitos. Como habéis visto, yo no lo he jugado. ¿Por qué? No he tenido tiempo, pero me he visto suficientes vídeos y lo he disfrutado igual que como si lo hubiera jugado. Además de que mi ordenador no iría lo suficientemente bien, porque no tiene 1080p, que es lo mínimo que te pide para el monitor. Con que bueno. Ahora sí, Foxy se despide. Espero que te haya gustado el vídeo y no olvides suscribirte, por favor, que si no nos subimos de subs. Hasta pronto.